Uno de los debates más presentes en Internet es: ya comenzaron estos progres zurdos rojos comunistas que se vayan a vivir a Venezuela si tanto les gusta. Es que Venezuela no es verdadero socialismo. Ay sí, y la URSS tampoco lo fue. Nunca nada de socialismo. Así que en el video de hoy haremos un análisis en el que mezclaremos conceptos y teoría con realidades puestas en la práctica para así sacar conclusiones, con la que puedes estar de acuerdo o no. Ya te leeré en los comentarios. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, definamos términos para estar todos en la misma sintonía, comenzando con marxismo, que es una perspectiva económica, social y política ideada por nada más y nada menos que el mejor amigo de Milei. De remil que en toda su vida jamás trabajó. Este holgazán, vago y parásito, como lo llaman algunos, escribió el Manifiesto Comunista, en donde presenta su teoría, la cual se basa en una crítica feroz al sistema capitalista imperante en el mundo occidental. Para resumir, los principales pilares del marxismo son: 1. La lucha de clases. Marx decía que la historia es la historia de la lucha de clases entre opresores y oprimidos. En el contexto de su época, los opresores burgueses versus los proletarios oprimidos. 2. El materialismo histórico. Marx decía que la base económica, comprendida por las relaciones de producción y de poder, determina la estructura social y la conciencia. 3. La plusvalía y alienación. Según Marx, el capitalismo explota al trabajador, quien recibe un salario inferior al valor que crea, que era indiscutiblemente lo que ocurría en las fábricas en plena revolución industrial. La plusvalía es esta ganancia capitalista a expensas del trabajador. 4. La revolución y la dictadura del proletariado. Marx sostenía que el socialismo se alcanzaría mediante la revolución obrera. El problema, que algunos se lo tomaron muy en serio y otros sobreexageraron. No, Pol Pot. 5. Y la más importante para aplicar a nuestro análisis de Venezuela: ¿cómo sería una sociedad bajo el socialismo? Esta sería una sociedad de transición cuyo objetivo final es llegar al comunismo. Una sociedad sin clases sociales, sin Estado y sin propiedad privada de los medios de producción, basada en pasar de cada cual según su capacidad a cada cual según su necesidad. En cuanto al socialismo, es un término paraguas más amplio para las ideologías que buscan eliminar la propiedad privada y las clases sociales. La gran mayoría de ellas es de base marxista, pero otras vertientes como el socialismo utópico o el socialismo democrático no contemplan la teoría marxista. Así, o más claro, pasemos ahora de la teoría a la práctica. Ahora sí, hablemos de Venezuela, o más específicamente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual nació en 1999 con la llegada al poder ¿de quién? ¿De quién más? El famoso comandante Hugo Chávez, quien comenzó su gobierno con toda la honestidad y transparencia del mundo. Que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Bueno, la transparencia no fue su mejor cualidad, así que mejor analicemos cada uno de los pilares teóricos del socialismo con la realidad. En el aspecto económico, el socialismo propone la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Ojo, de los medios de producción, no de todo lo que tienes, que nadie quiere tus calzoncillos usados. En la realidad venezolana, no hubo abolición como tal, sino un proceso de nacionalizaciones y expropiaciones en sectores clave como el petróleo y la electricidad. ¿Cómo olvidar esto? Exprópiese, exprópiese.
Esto no fue transitorio. No es que luego del famoso exprópiese, los medios de producción pasaron a manos de los trabajadores. En conclusión, lo que existe en Venezuela es un capitalismo de Estado, en donde el gobierno controla los sectores rentables de una manera ineficiente y desastrosa, dicho sea de paso, y en donde existe una burguesía dependiente de los contratos estatales. Tú sabes, los amiguitos del régimen. Por otro lado, la economía no está planificada como por ejemplo en los planes quinquenales de la URSS, sino que se basa en el clientelismo y la perpetuación del poder. También vale hablar de la condición de Venezuela de narcoestado. Tú sabes, Maduro y el cartel de los soles que se financian con ciertos polvitos mágicos. Esto choca frontalmente con el socialismo científico, pues no hace más que permitir la acumulación de riqueza en una élite, algo criticado formalmente por el mismo Marx. Hablemos ahora de política. El marxismo preveía una dictadura del proletariado como fase de transición. ¿Los trabajadores tomaron el poder? No, en realidad, algunos de ellos huyeron a pie hasta Perú. En lugar de que el poder resida en consejos obreros como los soviets en la URSS, lo hace en una élite partidista con un fuerte culto a la personalidad. Tú sabes, Bolívar y Chávez piensan, luego Venezuela existe. La concentración del poder, la persecución de la oposición y la falta de separación de poderes son características de un régimen autoritario salvaje, no de una dictadura del proletariado. El Estado, lejos de extinguirse, se ha fortalecido como un aparato de represión. Hablemos ahora de sociedad. El socialismo tiene la cualidad de internacionalista. Proletarios del mundo, unidos. Supuestamente, la clase trabajadora debería trascender fronteras y olvidarse del nacionalismo. El chavismo, en cambio, está basado en un nacionalismo brutal. Maduro podrá jactarse todo lo que quiera de ser anti-yanqui y antiimperialista, pero se alinea internacionalmente con otros regímenes autoritarios como Rusia, China o Irán, que no son imperialistas, no, que va. Es decir, la política exterior venezolana no se basa en la solidaridad de la clase internacional, sino en puro pragmatismo geopolítico. Finalmente, hablemos del materialismo histórico. Como ya se mencionó, Marx decía que las ideas y las políticas deben reflejar y responder a las condiciones materiales reales, bastante precarias en Venezuela, como ya sabrás. El chavismo, en la práctica, ha impulsado políticas que han devastado las condiciones materiales del país. Controles de cambio, expropiaciones selectivas beneficiando el clientelismo antes que las capacidades técnicas o enfocar los gastos más en defensa que en obras sociales en favor de una población en constante necesidad. Un análisis marxista ortodoxo calificaría esto de utopismo reaccionario. En conclusión, la práctica económica y social del gobierno venezolano es la negación frontal del análisis materialista de Marx. Con todo esto, ¿ya sabes más o menos cuál será la respuesta del video? Habíamos un veredicto final. Tras haber aclarado conceptos básicos y extrapolarlos a la realidad venezolana en los ámbitos político, económico y social, tenemos que el porcentaje socialista marxista del gobierno bolivariano es entre un 10 y 15%, que es este pequeño porcentaje marxista que podemos encontrar en Venezuela. Básicamente la retórica. Los chavistas apelan a términos como socialismo del siglo XXI, lucha de clases, imperialismo, burguesía o poder popular, pero en la práctica hacen todo lo contrario. También podemos rescatar la política de la propiedad, pues han optado por acrecentar el sector estatal. Sin embargo, la idea marxista
era la de entregar a la posteridad este poder a los trabajadores, no que el Estado se lo quede y se lo reparta con sus allegados. ¿Qué es ese 85% que aleja tremendamente a Venezuela de un socialismo verdadero? La economía disfuncional criminalizada en lugar de una planificada, el autoritarismo y el culto a la personalidad en lugar de entregar el poder a la clase trabajadora, la corrupción estructural, el fortalecimiento de una clase burguesa en lugar de combatirla y una retórica nacionalista en lugar de una internacionalista. En conclusión, Venezuela es un caso de populismo autoritario radical que usó una retórica y algunos elementos del marxismo como la estatización para construir una base de poder, pero en la práctica funciona como un híbrido entre un capitalismo de Estado corrupto y una cleptocracia. Algo más malinterpretado, tal vez el mensaje de paz de Jesús por los cruzados. Por lo que, como ves, antes de colocar una etiqueta, es importante que analicemos conceptos y realidades prácticas. Y no con esto estoy defendiendo socialismo, ni mucho menos. Soy simplemente un aficionado a la historia y a la política que le gusta dar su opinión con fundamentos. ¿Cuál es la tuya? ¿Consideras a Venezuela como un verdadero socialismo? ¿Cuáles son tus motivos para creerlo así? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!